Buenos días a todas y todos. Soy José Luis Chicoma, director de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. Estamos muy contentos que nos acompañen cientos de personas en esta serie de webinars que hemos titulado El futuro de la comida, donde discutimos los temas más relevantes sobre los sistemas alimentarios en México y América Latina. El webinar de hoy lo organizamos entre Etos y Contrapeso. La coalición Contrapeso agrupa varias organizaciones que ha sido fundamental desde la sociedad civil en México para hacer frente al sobrepeso y la obesidad. Me acompaña Ana Larrañaga, quien coordina la coalición y quien nos comentará más sobre la sesión de hoy. Buenos días, Ana. Hola, pues buenos días. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando. La verdad es que tenemos un webinar muy interesante el día de hoy. Vamos a analizar el estado de la malnutrición y las políticas públicas que se están implementando en toda la región de América Latina. Y bueno, para esto tenemos panelistas que la verdad está de lujo. Creo que les va a gustar mucho esta sesión. Desde Argentina tenemos a Soledad Barruti. Ella, para quienes no la conocen, es autora de 2 libros, Mal comidos y Mala leche. La verdad son 2 lecturas fundamentales que exponen todo lo que está sucediendo detrás de la cadena de producción de nuestros alimentos. La verdad son lecturas muy, muy, muy recomendables. Y bueno, ella también escribe para revistas como El País, New York Times, Revista Anfibia, que es una revista digital de la Universidad Nacional de San Martín, y recientemente en Bocado, que es una red de periodistas en defensa de nuestros sistemas alimentarios. Entonces nos da mucho gusto tener a Soledad aquí con nosotros. También nos acompaña desde Perú el doctor Enrique Jacobi. Él es ex viceministro de Salud de Perú y también fue asesor regional de alimentación y actividad física en la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, bueno, él ha estado a cargo de apoyar a diversos países en la implementación y en el impulso de políticas para enfrentar a las enfermedades crónicas no transmisibles. Nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros el día de hoy. Y también vamos a dar la bienvenida y escuchar a la doctora Esperanza Cerón. Ella nos acompaña desde Colombia y ella es la directora ejecutiva de Educar Consumidores, que si ustedes no conocen esta organización, vayan a darle like ahora mismo en redes sociales. La verdad hacen un trabajo impresionante en Colombia de investigación y de abogacía para la implementación de políticas de apoyo a la lactancia materna, de mitigación del cambio climático, de alimentación saludable en escuelas, impuestos saludables. Bueno, la verdad es que, ¿qué más les digo con estos panelistas que tenemos? Entonces, pues bienvenidas, bienvenido. Y pues gracias de nuevo a todos ustedes por conectarse en la sesión de hoy. Muchas gracias, Ana. Y antes de pasar a hablar con los panelistas, hago una breve introducción sobre el tema de hoy, que es muy candente y muy relevante en la coyuntura. Porque ya en mayo, algunas estadísticas nos decían que 7 de cada 10 muertos por COVID en México sufrían de obesidad, sobrepeso, diabetes o hipertensión. Y esto es grave en toda la región. Antes de la pandemia, ya hemos estado sufriendo por años de muchas epidemias. 75% de adultos en México tiene sobrepeso. 1 de cada 4 latinoamericanos sufre de obesidad. En México la diabetes mata más gente que la violencia, con más de 100,000 muertes al año. ¿Y qué ha pasado durante esta pandemia? No nos estamos alimentando mejor. Estimados iniciales indican que aumentó irónicamente el consumo de ultraprocesados y que ha habido una disminución del consumo en frutas y vegetales. América Latina es presa de un síndrome de Estocolmo, con productos que nos tienen secuestrados en enfermedades relacionadas con nuestra alimentación, pero que no dejamos de consumir ni cuando es muy evidente que nos hacen mucho más vulnerables. Esta conducta no es irracional. Los ultraprocesados son baratos, fáciles de almacenar, duraderos y dan una falsa sensación de confort. Además, por los confinamientos y el distanciamiento social se pueden interrumpir ciertas cadenas logísticas de frutas y vegetales, pero se mantienen intactas las de distribución de productos ultraprocesados. La idea de que nos deberíamos alimentar de manera más saludable en esta pandemia no solo debería ser el lujo de algunos cuantos que pueden comprar y cocinar productos saludables, vegetales, orgánicos, ¿no? Y frente a todos estos retos que hemos tenido con dietas saludables,
¿Cómo podemos ver los retos del futuro? ¿Cómo vamos a lograr tener dietas saludables y sostenibles con el planeta a la vez? La Comisión Eat Lancet del año pasado ya nos dio claros lineamientos para esto, pero falta traducir todo esto en políticas. Como ya hemos dicho para otros temas, como los mercados de la semana pasada, esta pandemia es una oportunidad. En este caso, para impulsar un entorno saludable en políticas y dietas. Pero ¿qué tenemos que hacer específicamente y por qué hemos llegado a esta situación que nos hace tan vulnerables? Ahora lo vamos a conversar con nuestros panelistas y justamente empiezo con Ana Larrañaga. Ana es nutrióloga, educadora en diabetes y especialista en lactancia materna y también ha sido una de las principales activistas en la lucha por una mejor alimentación en México. De hecho, ha sido una de las mejores comunicadoras para explicar la necesidad del etiquetado frontal de alimentos en México. Todos los que hemos seguido este proceso hemos tenido mucha claridad con sus presentaciones. Y Ana, te pregunto, ¿cómo llegamos en México a esta crisis de malnutrición que ha hecho más vulnerable a la población frente a la pandemia? ¿Y cómo consideras que en este contexto pueden existir oportunidades para avanzar en la implementación de políticas contra esa mala alimentación? Muchas gracias. Pues bien lo mencionabas hace un momento, el consumo elevado de productos ultraprocesados malsanos no es algo irracional, no es algo que recae únicamente sobre la falta de voluntad de los individuos. No se trata de un problema de la esfera personal o privada, sino de la esfera pública. Y es así en México y es en América Latina y lo es en el mundo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a lo que hemos estado mencionando mucho, que es la existencia y el dominio que tienen los entornos malsanos, eh, y que realmente eso, vamos, a grandes rasgos es lo que nos ha llevado a la epidemia que ya teníamos de enfermedades crónicas, de obesidad, diabetes, hipertensión arterial, previo a que llegara esta pandemia, este nuevo virus a la región. Eh, pero este entorno no se creó de la nada, no existe porque existe, no ha sido así siempre, ¿no? Este entorno, sin duda alguna, es el resultado de años de inacción política para regular, para mejorar los entornos, los espacios alimentarios. Y también el resultado del olvido y del abandono de otras prácticas y políticas que favorecían otro tipo de alimentación, que es la alimentación tradicional que hemos tenido durante siglos, ¿no? Entonces se combinan estos dos factores, no solamente por ejemplo, con la apertura de tratados comerciales entre México y, bueno, en nuestro caso México, Estados Unidos y Canadá, pues llega a México una gran cantidad de productos ultraprocesados que comienzan no solamente a llegar al mercado, sino que desplazan a otros productos. Y es muy impresionante, ¿no? Creo que la Organización Panamericana de la Salud ya ha publicado un estudio sobre los ultraprocesados en América Latina y la curva, ¿no? En la gráfica es impresionante porque puedes ver la relación precisa entre el aumento de venta de ultraprocesados en México y en todos los países de América Latina, con el incremento de obesidad y con la obesidad de todas las enfermedades crónicas. Entonces, sin duda estamos hablando de la ausencia de políticas públicas eh, que son necesarias para evitar que, por ejemplo, estos productos se publiciten a los niños, para evitar que se vendan en las escuelas, que además el periodo infantil es muy formativo, es en donde justamente los hábitos se desarrollan, entonces es una etapa que no ha sido protegida históricamente. Entonces, es el resultado de todo esto. Sin embargo, sí se observan ventanas de oportunidad que son interesantes y que debemos aprovechar. Y una de ellas es pues este reconocimiento a las enfermedades crónicas, a la mala alimentación y a la obesidad como un factor de riesgo que va a convertir a las personas en mucho más vulnerables ante COVID-19. Entonces, este reconocimiento ya viene de parte de nuestras autoridades de salud, ya viene de parte del Estado y con ello tiene que seguir la acción. No basta con reconocer que somos más vulnerables por alimentarnos mal. Tenemos que partir de ahí a la acción y entonces lo que esperamos, pues creo en México y
y en los demás países, que ahorita vamos a ir escuchando a nuestros demás panelistas, pues es ese compromiso de las autoridades estatales para reforzar las políticas que desde años debieron haber sido implementadas, ¿no? E innovar en el sentido de no inventar productos nuevos, pero rescatar, innovar en la manera en la que podemos rescatar esa alimentación saludable que es necesaria, ¿no? Muchas gracias, Ana. Definitivamente muy interesante como que esta situación tan triste y tan difícil para tantos millones de personas en todo el mundo, como que sí nos abre una ventana o muchas ventanas de oportunidad, ¿no? Nunca tal vez va a estar este tema tan presente en la agenda, como con esa claridad, ¿no? De tantas personas que son más vulnerables al virus, al coronavirus, por esta situación. Y voy a pasar con Soledad. Como Ana explicó al principio, Soledad ha sido una de las voces en América Latina que mejor nos ha explicado qué hay detrás de lo que comemos. Sus libros son bestsellers. De hecho, Malcomidos y Mala Leche los hemos leído mucho durante años, en una región que también como que no está tan acostumbrada a leer tanto y a tener tantos bestsellers. Entonces, que hayan sido sobre alimentación es un mérito mayor. Y estos libros han sido pioneros en desnudar y explicar claramente cómo funcionan los sistemas alimentarios con prácticas insostenibles para el planeta y con productos que nos enferman. Recientemente ha lanzado conjuntamente con otros periodistas lo que explicó Ana, Bocado, de una red y plataforma de investigaciones periodísticas sobre la alimentación en América Latina. La recomiendo mucho, trae información buenísima. Y bueno, Soledad, los ultraprocesados y comida chatarra se comercializan y consumen en todo el mundo. ¿Por qué crees que han tenido un efecto mayor en la mala alimentación en Argentina y en América Latina? ¿Y cómo podemos actuar para cambiar de forma urgente esta situación? Bueno, en primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación. Vengo de Argentina, que es el único país donde no solamente no se ha aprobado ninguna ley, ninguna política pública orientada a que las personas coman mejor, sino que es un país absolutamente gobernado por el agronegocio. Nosotros tenemos el 60% de nuestras tierras cultivables ocupadas por soja transgénica, que soya, dicen en muchos otros países de la región, que es para exportación. Y eso es una problemática muy importante porque nosotros no estamos produciendo una cantidad de alimentos que necesitamos consumir para estar saludables. Lo que se ha desplazado es la soberanía alimentaria. Y esto es algo que está en peligro en toda la región, porque a medida que avanza esta forma de comer, también se desplaza la producción del campo. Entonces es una especie de circuito que no termina nunca, de laberinto en el que nos encontramos enredados. Por supuesto, al no haber políticas públicas y haber un agronegocio que avanza de esta manera, lo que tenemos en Argentina son una de las estadísticas de insalubridad relacionada con la alimentación más fuertes. En Argentina no existe, al no haber en este momento en la población un debate siquiera sobre esta legislación necesaria, no permea esa discusión hacia adentro de la sociedad. La sociedad no está alerta de lo que faltan son políticas públicas. Y ahí también hay otra señal muy clara de, por supuesto que estas políticas públicas no existan y que este debate no esté dado, tiene que ver con el éxito del lobby de las grandes empresas que lograron obstaculizarlo a tal punto que ni siquiera se ha dado el debate, ¿no? En otros países de la región se ha perdido tal vez en la legislatura, pero ese debate se ha dado y al darse ese debate se ha introducido una intriga, un cuestionamiento, una cantidad de información en la población que aquí todavía se mantiene oculta. Entonces me parece que es sumamente interesante pensar eso, ¿no? Pensar cómo lo que nos toca es divulgar información para que esto aparezca como un cuestionamiento de la sociedad. Porque esto que vos llamabas, José Luis, el síndrome de Estocolmo que tenemos con estos productos ultraprocesados, yo creo que hay lugares en donde, y hay sectores enteros de la población en donde eso es un paso anterior, donde ni siquiera sabemos que eso nos está haciendo daño. Entonces es una relación tal vez psicopática, porque nosotros estamos encantados con el malo de la película, pero no sabemos qué es el malo de la película aún, no sabemos cuál es el paralelismo exacto entre el consumo de esas cosas
cosas y el daño que está ocasionando en la sociedad. A nosotros desde la sociedad civil nos toca muchísimo, o desde cada una de nuestras profesiones nos toca muchísimo ir introduciendo esta problemática con todos los datos que ya son absolutamente contundentes, como decía Ana, la relación perfecta que existe en el aumento del consumo de ultraprocesados y el aumento de enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta, es perfecto. Ahora, al no estar dado, si no está dada esa discusión y si no se sostiene esa discusión en la esfera pública, esta batalla se pierde. Porque uno de los peores problemas que nosotros tenemos es que todo el tiempo estamos cayendo en la publicidad. En muchos casos los consumidores no saben cuán presas son de la publicidad. La publicidad aparece como otro sujeto que pareciera como casi hasta encantador. Hay países en donde, en Brasil, cuando se ha puesto más en debate la eliminación de la publicidad dirigida a niños, parecía que si se suspendía esa publicidad, se suspendía cierto derecho de la infancia, y no se ve como lo que es una vulneración de la infancia, y una vulneración de todos en la medida en la que son sistemas de comunicación engañosos destinados a dirigir nuestro deseo hacia ciertas cosas que encima nos hacen daño. Me parece que reemplazar esto, publicidad por información, es la manera de desencantar un sistema que es absolutamente encantador, que por supuesto se completa con fórmulas absolutamente adictivas, que prometen que nos van a hacer ahorrar tiempo y que prometen que nos van a dar todo lo que necesitamos porque vienen decoradas entre muchos aditivos con nutrientes artificiales. Entonces, desencantar esos productos viene de la mano de dar mucha información y abrir el espacio para que esas políticas públicas que hacen falta se puedan dar. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Muy interesante, de hecho, a lo largo de toda tu presentación, como que nos dices, hay que informar al consumidor. Es el consumidor, de hecho que estamos acá entre un grupo de gente muy metida en promover políticas alimentarias desde hace años, y tal vez ya asumimos que se entiende que ciertos productos son nocivos para la salud, pero no necesariamente. Y ese es tal vez uno de los componentes más importantes. ¿Y qué hacen las políticas alimentarias de información al consumidor no sean un componente ideológico de un modelo X o Y o Z, sino que sean de cualquier modelo que trasciende cualquier ideología? La base, de hecho, del libre mercado es simetría de información. Cuando hay asimetría de información es cuando el Estado está llamado a corregir eso, ¿no? Gran parte de las políticas alimentarias que se promueven van por ese camino. Muchas gracias. Y voy a pasar con Enrique Jacobi, que por un problema de conexión nos está acompañando solo con audio. Enrique tiene una experiencia en defensa de alimentación saludable en Perú y en la región muy amplia. Ha sido viceministro de Salud. En México eso sería como subsecretario de Salud. Asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud. Investigador, docente, conferencista y mucho más. Y siempre ha impulsado una alimentación saludable que no enferme. De hecho, cuando estaba en el gobierno peruano, jugó un papel importante en el desarrollo del marco legal de alimentación saludable. Y Perú ha sido, junto a Chile, un país pionero en políticas de información alimenticia al consumidor, lo que comentábamos con Soledad. Y al respecto, le queremos preguntar a Enrique, ¿qué efectos positivos se han observado como consecuencia de este marco legal de alimentación saludable? ¿Y cuáles han sido los principales retos que se han tenido en Perú frente a estas políticas? Gracias, José Luis, por la pregunta, gracias por la invitación también. Bueno, recuerden que en Perú el etiquetado frontal de advertencias, ¿no? Los octógonos negros de alto en azúcar, alto en sal, etcétera, vienen a aparecer más o menos unos cuatro años después que Chile, ¿no? Chile inició este proceso antes, y lo interesante del caso de Chile es que hoy contamos con una información muy, muy interesante porque en la actualidad ha podido observarse de una manera práctica un descenso de la compra de los productos, lo cual estoy hablando indirectamente de un descenso en el consumo de productos, y esto yo creo que es enormemente significativo. En Perú recién el año pasado, 1919, a mitad del año pasado,
2019, perdón, se inicia la aplicación de los octógonos. Tenemos muy poco tiempo, no han pasado 7 meses y nos cayó la pandemia encima, pero lo que hay hoy en día son una diversidad de encuestas que se han hecho al público, ¿no? Pero lo más notable es que en el Perú, por lo menos, es claro que quienes han visto los octógonos son el 90% de los sectores A y B, sectores sociales, y más o menos el 70% del sector C y D, y esto un mes después de que aparecieron. Esto es extraordinario, ¿no? Porque imagínense ustedes, por ejemplo, que la etiqueta de información nutricional que está a la vuelta de la mayoría de productos, no en la cara principal, no en la cara frontal, sino a la vuelta, no la visita ni la ve ni siquiera 4% de la gente cuando uno hace una encuesta. La gente no la entiende. Primera, muy buena razón para no mirarla. Y la segunda es que no encuentra que haya ninguna decisión importante que tomar, porque habría que sacar una computadora, hacer un cálculo y estimar una serie de cosas que le permita saber si el producto es bueno o malo. Entonces, haber advertido que existen ya es un signo enormemente positivo de que justamente ese tipo de advertencias frontales en los paquetes realmente llaman la atención e informan al público. Y por otro lado, la consecuencia de esto es que la gente más o menos declara que 70%, 3/4 dicen yo no consumiría estos productos. Eso es en el caso de Perú. Pero lo interesante comparado con el caso de Chile es que en Chile estos avances han sido realmente espectaculares, ¿no? En Chile, más o menos un año después de que salieron los octógonos, hubo un descenso real de la compra de 25% en productos azucarados y casi 10% de cereales de desayuno. Esto, digamos, no se logra sino con un impuesto. Para los investigadores que han hecho estos estudios en Chile, era impresionante el impacto que podía tener buena información en manos de los consumidores. Era tan potente como el impacto que podrían tener los impuestos. No es que los reemplace, pero quiero destacar que podían equipararse en el nivel de impacto que estos tienen. Y esto yo creo que es singular. Chile también ha logrado en estos 4 años algo importante. La industria ha reducido entre 30 a 35% la cantidad de azúcar que hay en sus productos. Esto es otra cosa que es muy significativa. De la misma manera, tenemos que la sal también la ha reducido en una cantidad importante de productos. Entonces, disminución del consumo real de productos ultraprocesados y reducción de la industria en la composición de sus productos, definitivamente es un elemento enormemente positivo que tenemos que nosotros que considerar de enorme valía, ¿no? Ahora, en Perú han habido obstáculos numerosos. Esto de que en el Perú en el año 2012 se aprueba la ley de alimentación saludable y han tenido que pasar más o menos 5 o 6 años para que se pueda implementar la ley, le dice de la enorme resistencia que la industria ha puesto en todos estos años para que no se apruebe. Muy recientemente, justo a razón de las investigaciones del proceso Lavallato, que en el Perú ha sido muy intenso y ha tomado prácticamente del cuello a todos los expresidentes del Perú en los últimos 20 años, Lavallato ha mostrado de que bancos grandes del Perú dieron mucha plata a un partido en particular, el de la hija de Fujimori, para que se opusiera en el Congreso, donde tenía mayoría, a la implementación de los octógonos negros de alto en azúcar, alto en sal. Esto ha salido a la luz solamente el año pasado y muestra el enorme poder e influencia que tiene la industria, donde busca manejar políticos en el área ejecutiva, parlamentarios, de cualquier forma, con dinero, con acercamiento próximo, y todo esto ocurre en una forma, digamos, soterrada, porque estos descubrimientos que aparecen de tanto en tanto no son todos los días. Esta es una actividad diaria y persistente. Pero yo lo que diría que
hasta el momento tenemos un éxito muy grande con esta restricción. Lo que no hay que olvidar, y creo que lo veremos más adelante, es que a diferencia del tabaco o el alcohol, donde el asunto es que el producto no se consuma o baje notablemente su consumo, el caso del tabaco que desaparezca, en comida ultraprocesada no es suficiente retirarla, tenemos que poner algo en su lugar. Y ese algo, afortunadamente, en América Latina es lo que hemos desarrollado nosotros históricamente como nuestras tradiciones culinarias más importantes. Pero no me quiero adelantar, pero este es un tema sumamente importante. No tenemos que inventar nada nuevo, tenemos que rebuscar un poco nuestro pasado, y en muchos casos digamos que esto todavía es presente, pero está ahí la alternativa y la solución. Muchas gracias, Enrique. Qué interesante todos los temas que mencionas y el impacto que han tenido estas políticas en la alimentación, al menos por encuestas que se puede apreciar ahora. Lo último que mencionas es de lo más importante para la siguiente generación de políticas alimentarias. ¿Cómo reemplazamos los ultraprocesados y productos nocivos para la salud? ¿Cómo hacemos más disponibles alimentos saludables para que todos puedan acceder a ellos? Principalmente como en precios y en poder ubicarlos y disponer de ellos. Y eso debería guiar la discusión sobre alimentación saludable en América Latina en los siguientes años. Y también me parece muy interesante que menciones a Keiko Fujimori, una política que antes de entrar a la cárcel por acusaciones de lavado de dinero en Perú, sí, se reunió y no se quería reunir con el actual presidente Vizcarra, y cuando se reunió lo primero que le pidió es cambien a la ministra de Salud que está a favor de la alimentación saludable, ¿no? A la secretaria de Salud. Entonces, como que el poder de interferir en la buena alimentación al más alto nivel. Aprovecho para comentarle a toda nuestra audiencia que nos puede ir dejando preguntas para los panelistas, que vamos a pasar pronto una ronda de preguntas en el chat de Zoom o en el chat de Facebook Live que estamos transmitiendo ahí también, como para poder ir atendiéndolas y anotándolas desde ahora. Pero antes de eso pasamos con Esperanza Cerón. Como mencionó Ana al principio, Educar Consumidores es una de las organizaciones más importantes en defensa de la justicia alimentaria en Colombia. Desde hace casi 15 años trabajan en iniciativas políticas y sociales y regulaciones para impulsar la salud humana y ambiental. Han trabajado en cambio climático, en restricciones al consumo de tabaco, en disponibilidad de agua potable, entre muchos temas. Y claro, en el impulso de leyes para restringir el consumo de productos nocivos para la salud. Los que quieren saber más de ella solo tienen que consultar nada más ni menos que el New York Times, que escribió un artículo muy extenso el 2017 sobre su lucha, y narra en detalle esta lucha por mejores regulaciones para garantizar una alimentación saludable. Doctora Cerón, Esperanza, ¿cómo ha sido la respuesta que han tenido al abogar por estos cambios en las regulaciones? ¿Y cuáles son las fortalezas y los retos que enfrenta la sociedad civil en Colombia al impulsar una mejor alimentación? Vale, pues muchas gracias y un placer compartir esta conversación con todos los panelistas. Pues mira, hablando, como tú empiezas por justicia alimentaria, que es un concepto muy amplio y es, por supuesto, un marco, un gran marco, un componente de la soberanía alimentaria. En términos operativos en nuestras sociedades, la justicia alimentaria pasa en una proporción por el mundo legislativo parlamentario, donde se supone que se deben crear las condiciones para la justicia y equidad en una sociedad democrática. Aunque nosotros lentamente hemos ido ganando un espacio en ese mundo parlamentario sin que logremos obtener mayorías dispuestas a poner la salud pública por encima de los intereses de las empresas o de las corporaciones de alimentos en el gran capital global, las respuestas que hemos obtenido han sido mayoritariamente desde el legislativo muy variadas y creo que comunes en América Latina. De un lado, se ha negado la evidencia científica, tanto porque la pongan en duda, como porque simplemente la ignoren sistemáticamente
y la evadan como si la evidencia científica no existiera. También las respuestas han sido la utilización de profesionales de la salud en nuestro país, incluso un viceministro de salud, para que se prestara a presentar evidencia falsa o contraevidencia a la evidencia científica, con investigaciones con ningún sustento científico real. De igual manera, la industria ha creado y sigue creando pánico económico, dando cifras incluso contra sus propias investigaciones previas o su propia información previa, amenazando al país con la quiebra y la pérdida de empleos si se ataca de una u otra manera a la industria multinacional de alimentos. Otra respuesta que se ha dado y que se sigue dando es las amenazas con litigios internacionales. En diferentes escenarios nos sacan de tanto en tanto el argumento de que los tratados internacionales impiden, por ejemplo, el etiquetado frontal, etcétera, etcétera. Y esto ha cobrado cierto peso o se difunde en la opinión pública de distinta manera y genera respuestas a veces de otros sectores, incluso sindicales, por el temor de perder empleos, y esa es una de las otras estrategias que ha usado tanto la industria como, digamos, el mundo de la política. Para no hablarte de todas las triquiñuelas operativas de los reglamentos en el Parlamento que se han usado para muchas veces modificar o quitar de la discusión los temas tales como ha sucedido reiteradamente con el impuesto a las bebidas azucaradas, a triquiñuelas pues que hemos ido aprendiendo en el ejercicio de incidencia política a desvelar y a reaccionar rápidamente frente a ellos. Ha habido una parte de la reacción ha sido persecución legal a las organizaciones que hemos venido liderando este tipo de campañas e iniciativas por la salud pública. Nosotros tenemos un caso emblemático que es el que tú, de alguna manera, se relata en el episodio, en distintos episodios, incluido en el New York Times. Nosotros adelantamos una campaña publicitaria, una campaña de salud pública por medios de comunicación señalando el impacto de las bebidas azucaradas, y un abogado que venía de ser superintendente de Industria y Comercio y ahora es abogado de la industria de refrescos en Colombia, nos demanda por publicidad engañosa, y eso se convierte en una censura que está prohibida en la Constitución Política en Colombia, porque nos ordenan, no solamente quitan los anuncios, sino que nos prohíben hablar de bebidas azucaradas si previamente no pasa por la revisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, que no es especializada en salud. Y esto pone en evidencia la fractura del Estado, en el caso colombiano, y creo que puede suceder en otros países de la región, porque la autoridad en salud, que es el Ministerio de Salud y que emite un documento respaldando el impuesto a las bebidas azucaradas y toda la evidencia científica, ni siquiera es considerado en la evidencia que nos exige tribunales o que nos exige inicialmente la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces mira cómo la industria es capaz incluso de fragmentar en la evidencia el Estado mismo. No se apela a la evidencia de la Autoridad en Salud de la Organización Mundial, sino de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y pues, digamos también otras respuestas que se repiten, creo, en la región es que la industria financia los proyectos de alimentación y de educación que promueven muchas veces las primeras damas de la nación o las primeras damas en los estados, que sería el equivalente de nuestros departamentos, programas de seguridad alimentaria que están basados básicamente en la distribución de productos ultraprocesados. Digamos que otras expresiones de esas respuestas se dan en la persecución directa a ONGs,
la interceptación de los teléfonos, las amenazas, el bloqueo, digamos, de nuestras páginas web. Y esto pues ha sido, digamos, respuestas repetitivas que se vienen dando frente a los distintos proyectos de ley que tenemos en curso, que hemos propuesto en relación a la salud alimentaria. Tú me preguntas por las fortalezas de la sociedad civil y yo te podría decir que hemos ganado una voz en el país, no solamente como organizaciones de consumidores cuyo foco, como es el caso nuestro, se orientan a aquellos consumos que afectan tanto la salud humana como ambiental. Pero también hemos construido unas alianzas muy importantes de sociedad civil que hoy por hoy y en medio de la pandemia han mostrado la importancia de lo que decía Enrique, de la recuperación y de la afirmación en nuestras tradiciones culinarias tan ricas en países tan biodiversos que tienen una capacidad de ofertar alimentos sanos durante todo el año para toda la población. Entonces, en la pandemia se ha súper evidenciado esta iniciativa que venimos trabajando de la semilla hasta el plato, de reafirmarnos en lo nuestro. Hemos ganado que el conjunto de la sociedad hoy, mal que bien, hable de un tema del que no se hablaba en el 2015, a nadie se le ocurría de manera masiva en los medios hablar del impacto de las bebidas azucaradas o de la comida chatarra en la salud pública, y hoy en día eso es un tema que puede aparecerte fácilmente, por lo menos una vez a la semana, una vez cada 15 días en los grandes medios de comunicación. Y ese es un trabajo que se puede atribuir con toda tranquilidad a la sociedad civil, que ha jugado un papel muy importante. Hemos ganado presencia en el paisaje parlamentario, se nos reconoce, algunos nos odian, otros creen que somos aliados importantes cada vez más, pero haber ganado ese espacio que no existía en los antecedentes parlamentarios de nuestro país, de tener sociedad civil permanente en las decisiones día a día. Nosotros tenemos desde el 2016 una persona que absolutamente todos los días de su vida va al Parlamento y hemos ido aprendiendo muchísimas cosas. Tenemos reconocimiento en los medios pues una de las ganancias que obtuvimos fue haber promovido la creación de una mesa parlamentaria por la salud pública que pues se ha frenado un poco con la pandemia, pero que cada vez más quiere conocer y discutir qué significa la salud pública en nuestro país. Y yo creo que los retos son colectivos igualmente. Todavía seguimos, y coincido tanto con Ana como con Soledad, estamos todavía en pañales en términos de la información cualificada y de la educación en el gran público que permita contrarrestar la impresionante y maravillosa y llena de dinero publicidad, promoción y patrocinio que la industria, de la que la industria sí puede gozar. Necesitamos mayor educación política en unos consumidores que se formen como ciudadanos que consumen conscientemente. Eso es un reto que tenemos. Recuperar la capacidad de respuesta semiparalizada por la pandemia. América Latina venía disparada en los últimos meses del año pasado, incluyendo los temas de salud alimentaria en toda esta gran movilización social. Tenemos que mirar cómo recuperamos esa capacidad movilizadora. Y yo creo que hay dos retos en los que me quisiera demorar finalmente. Uno es cómo el reto es descorporativizar las decisiones en salud pública. Ese es el gran reto en la región para América Latina. Y creo que el otro gran reto es revalorar el concepto y prácticas de salud pública. Lo que a nosotros nos ha puesto en evidencia todo este trabajo por la salud alimentaria, pero también toda la pandemia, es cómo se ha debilitado el concepto de salud pública, cómo el concepto de salud pública cada vez más se termina descansando sobre la base exclusiva de las vacunas, que por cierto pues tienen un montón de temas
que discutir en otro escenario, pero la salud pública está en una grave crisis en América Latina. Obtener cada vez mayor respaldo de los sectores de los que trabajamos en salud, en ambiente, etcétera, implica que volvamos a revalorizar la salud pública en toda la amplitud de lo que eso significa. En Colombia, en los 70s y 80s, empezar un trabajo más sistemático en salud pública le costó varios muertos, salubristas que fueron asesinados por atreverse a hablar de los determinantes sociales de la salud, y es muy triste comprobar que ese sigue siendo, gracias a la presencia de la industria, un tema cada vez más desvalorizado. Muchas gracias, Esperanza. Muy interesantes tus comentarios. La regularización de la salud pública definitivamente es una de las prioridades. Qué interesante. Los retos que has enfrentado desde la sociedad civil han sido muy, muy fuertes. Y dan de alguna manera también una comparación de cómo ha sido y cómo puede ser en otros países. Como Enrique mencionó, se aprobó una ley de alimentación saludable en Perú en el 2012-2013, recién entró en implementación el año pasado. Y así la comparación entre diferentes países nos ayuda mucho a entender cómo ha sido esta lucha por mejores políticas alimentarias. Gracias, Esperanza. Y justo quería hacerle una pregunta rapidísima a todos, si ya nos pueden acompañar los panelistas en pantalla, y que tiene que ver mucho con el tema principal de esta serie de webinars, de cuál es el futuro de la comida, ¿no? Ya hemos hablado del panorama en varios países, y lo que se vive en la pandemia también. Pensemos ahora en el largo plazo, algunos de ustedes sí lo han mencionado, pero ¿cuál debería ser el futuro de las políticas alimentarias de América Latina en la nueva normalidad y qué lecciones debemos aprender del COVID para tener un mejor futuro de la alimentación? Y podemos empezar como en el orden en que lo hicimos con Ana, Soledad, Enrique y Esperanza. Y por un minuto, algo así como muy breve, como conversación de elevador, elevator pitch. Gracias, Ana. Gracias, el elevator pitch del millón, porque es muy amplia la respuesta, pero yo no puedo imaginar que regresemos a una nueva normalidad o sea, que la humanidad haya pasado por esta pandemia y regresemos al mismo sistema alimentario, a los mismos patrones de consumo, a los mismos mercados desregulados y al mismo discurso individualista que no pretende cambiar los entornos malsanos, ¿no? Y no pretende corregir las externalidades negativas de los productos como las bebidas azucaradas, como el tabaco, ¿no? O sea, creo que es una lección muy fuerte la que estamos viviendo, que tenemos que aprender. Estamos viendo cómo en muchos países de la región los hospitales están abarrotados, hay gente que no ha tenido acceso a ventiladores, ¿no? Frente a esta pandemia. O sea, es algo que no podemos ignorar. Entonces, definitivamente la lección que tenemos que aprender es que la prevención es un tema tan serio como la atención a la salud, y la atención a la salud no va a poder contener toda la bola de nieve que la falta de prevención ha ocasionado hasta el momento, ¿no? Entonces, creo que en el futuro tenemos que integrar a los sistemas alimentarios como parte de los sistemas de salud, porque ahorita los vemos como dos entes separados y decimos, los sistemas alimentarios por acá, los sistemas de salud por acá, y son uno mismo, porque lo que sucede en los alimentarios va a tener repercusiones en los sistemas de salud. Entonces, bueno, creo que dejaría la pregunta que hablen los demás panelistas, porque seguro van a tocar temas sobre aspectos específicos de cómo debería ser la alimentación, que no quiero como pararme encima de eso, pero es una visión que creo que compartimos. Muchas gracias, Ana. Soledad. Bueno, creo que hay que reencauzar la alimentación basada en la cultura alimentaria como guía. Las culturas tradicionales son una poderosa guía que nos ha mantenido saludables y en adecuación con los territorios que habitamos y con lo que necesitamos, que sin duda ha podido ser cultivado en el entorno durante cientos y miles de años. Lo que tenemos que pensar es que este evento
alimentario malsano, lo que Ana llama el contexto alimentario malsano, tiene muy pocos años para lo que es la historia alimentaria de la humanidad, entonces tenemos que convocarnos en hacer esfuerzos para reorientar el cauce hacia un saber que no se ha quedado en el tiempo, muchas veces pareciera que es ir hacia atrás en el tiempo, y son culturas alimentarias que desde el campo han sabido cómo mantener sus saberes en esas tierras que dan los mejores alimentos. Entonces, lo que tiene que haber desde los gobiernos es que nosotros deberíamos alentar no solamente políticas públicas de información para desalentar los productos dañinos, sino políticas que estén orientadas a la accesibilidad a la tierra, a la accesibilidad a los insumos productivos de quienes sí producen alimentos sanos, mercados de abastecimiento directo del productor al consumidor, mucha información que ponga en valor esas producciones y el valor nutricional de las comidas tradicionales, que en muchísimos casos fueron señaladas como las causantes de los problemas que tenemos en la sociedad, ¿no? Entonces se ha puesto el foco ahí, obviamente de una manera muy oportunista. Si hay algo que hay que reconocerle a la industria alimentaria y a todo este sistema, es lo astutos que son y lo bien rodeados que están, en muchos casos también de profesionales de la salud y de todo un establishment que tiene títulos profesionales y que visita las mejores universidades del mundo y que no hace otra cosa que utilizar sus matrículas médicas y sus matrículas de profesionales de la salud para sostener este sistema con un discurso, sino a favor, tranquilizador, que es peor todavía, ¿no? Esta idea de, bueno, en realidad los dos sistemas pueden convivir, no. Un sistema es sustitutos alimentarios producidos de una manera absolutamente tóxica, y el otro son alimentos sanos en soberanía alimentaria que preservan no solamente estos cuerpos que somos, sino la naturaleza de la que también necesitamos y que también, si está siendo masacrada como hoy en día por la industria agroalimentaria, va a traer más pandemias y va a traer más situaciones como esta. Muchísimas gracias, Soledad. Enrique, por audio. Tal vez a Enrique no lo estamos escuchando. Podríamos proceder con Esperanza, entonces, y de ahí vemos a Enrique. Esperanza, por favor. Vale, sí. Bueno, adhiriendo a todo lo que han dicho las compañeras, yo quisiera señalar que el futuro de la salud alimentaria está directamente relacionado con algo que, perdonen, para mí es mucho más grave hoy que la pandemia, que es el cambio climático versus todas las enfermedades y patologías. Recuerden que en enero de este año tuvimos 18 grados de temperatura en la Antártida, en el Ártico, perdón, y esto es, bueno, es un caos, es horroroso. Entonces, para mí, el futuro de la alimentación, además de lo que han dicho las compañeras, está ligado a ese telón de fondo del cambio climático, y lo que tenemos que hacer rotundamente de la semilla al plato es sembrar, sembrar y sembrar. Lo que nosotros estamos haciendo acá es promoviendo y aprovechamos la pandemia porque no nos quedamos encerrados, hemos ido a comunidades urbanas, rurales, etcétera, etcétera, hemos estado en experiencias de trueques, etcétera. Y lo que creo que hay que hacer para aterrizar un poco en lo práctico, lo que creo que hay que hacer es promover la agricultura urbana, que la gente siembre en la semilla de la abuela, en la matera quebrada, que siembre en el parquecito, que fortalezcamos toda la economía familiar campesina y que consumamos lo nuestro, en resumen, o sea, adhiero plenamente a lo que decía Ana y Soledad, y creo que la tarea que nos corresponde como trabajadores de la salud pública, que somos todos los que estamos aquí presentes y los que probablemente nos estén escuchando, yo invito a dedicar el mayor porcentaje de nuestra vida, de nuestro trabajo informativo, pedagógico, político, a promover desde ya y con urgencia, porque nos van a caer 3 o 4 pandemias más muy rápido, si es que esta alguna vez termina, y el tema va a ser cada vez más
porque yo creo que aquí hay un tema de biopolítica también, sobre el cuerpo de las personas, sobre el ponernos el bozal y callarnos, sobre no poder salir y juntarnos para decir lo que tenemos que decir. Entonces hay que sembrar, sembrar y sembrar lo nuestro. Eso diría yo. Muchísimas gracias, Esperanza. Y ya me dicen que Enrique tiene activado su micrófono. Sí, hola, ¿me escuchan, no? ¿Hola? Sí, Enrique. Parece que hay una pequeña interrupción, ¿no? Pero ¿me escucha, José Luis? Adelante, Enrique, todo bien. Ya. Bueno, esta pregunta sobre el futuro me parece, yo comparto lo que mis colegas ya han dicho antes. Mire, lamentablemente el presente es libertad de mercado. Ese es el presente que tenemos ahora. Libertad de mercado, libertad de comercio. Las políticas agrícolas existen, pero son básicamente para fomentar el libre comercio y defenderse detrás de patentes. Esto es el mundo agrícola que tenemos delante nuestro, apropiado por unos pocos y simplificado en 4 o 5 productos, probablemente totalmente insuficientes para alimentarnos como deberíamos de hacerlo en una gran biodiversidad como esta región lo tiene. Es absolutamente absurdo que nos estamos rindiendo a un simplismo total que ha convertido a la comida y el alimento en un commodity más, como cualquier otro que se vende en el mercado. Entonces, ese es un presente desastroso. Yo creo que si nos toca mirar al futuro, tenemos que mirar política agroalimentaria. No es posible seguir hablando de política agrícola exclusivamente porque es una política productivista en esencia. Lo que hemos visto delante nuestro es desfilar la soya, como ha escrito Soledad muy bien en Argentina, igual desastroso en el caso de la Amazonía con la destrucción de la selva en Brasil para también producir más cantidad de soya. Y esa monotonía es el fin del mundo. Obviamente, estamos contra eso y este es uno de los elementos más importantes, defender nuestra biodiversidad, que no es solamente defenderla en la selva y defenderla en la realidad natural, es también defenderla en el plato que tenemos delante nuestro. Ahí tiene que haber biodiversidad. Y nuestras culturas culinarias tuvieron esa diversidad, la tienen aún. Y yo creo que la importancia de conservar esos sabores nacionales es el punto del que tenemos que cogernos para poder desarmar y proponer las posibilidades de una alimentación saludable y una alimentación que descanse en agricultura, básicamente agricultura familiar, porque sabemos que los alimentos variados no los producen las grandes corporaciones, las corporaciones producen commodities. Necesitamos la agricultura familiar, que se preocupa por el agua, por el medio ambiente, que presta servicios que no solamente son alimentarios, son servicios medioambientales que son absolutamente críticos. Y definitivamente el pasado es lo que ilumina nuestro futuro. Es decir, inventar el futuro de cero es lo que ha hecho el mundo neoliberal. Ese es inventar el futuro de cero, es inventarlo para tener más riqueza. Pero nosotros podemos inventarlo desde un mundo frondoso, increíblemente grande y diverso en biodiversidad y en complejidad culinaria, que yo creo que es lo que tenemos que recuperar. Hoy en día se pelea intensamente en todos los países de América Latina para defender a estos agricultores que están pasándola muy mal durante el periodo de COVID, sin recursos, probablemente poniendo en peligro la posibilidad de tener cosechas apropiadas para los mercados del próximo año o del fin de este año. Pero algunas cosas buenas ocurren, ¿no? El gobierno peruano el día de anteayer o ayer ha sacado un decreto de urgencia, fue el día de ayer, en el cual ha entregado 2.000 millones de soles para la agricultura pequeña, de alimentos exclusivamente. Y esta es una decisión que ha sido tomada por encima del ministro de Agricultura en el Perú, la ha tomado el Ministerio de Economía y Finanzas ante las evidencias de que esta crisis iba a ser absolutamente devastadora para el país. Es un signo importante
Pero sigamos, yo creo que llevamos lo que necesitamos en el futuro en la punta de nuestras lenguas, está en los sabores que hemos heredado en nuestras propias casas, de nuestras abuelas, de nuestras tías. Esta complejidad político-alimentaria nace de una sensibilidad culinaria, nace de una sensibilidad emocional y de vida, que yo creo que tiene que ser el pilar central sobre el cual podamos construir lo que hoy no tenemos, y han dicho nuestros colegas, y tenemos que tener. Necesitamos políticas que defiendan esa biodiversidad alimentaria para todos los ciudadanos, y no la excluyente forma de producir actual que está prácticamente no solo arruinando las economías nacionales, sino devastando el planeta. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy interesantes comentarios. Como siempre nos ganó el tiempo. Hay muchas preguntas del público, comentarios desde México, Colombia, Perú, Argentina, y más. Pero quería darle la palabra a Ana, con quien organizamos este webinar, para dar unas conclusiones, y yo en un ratito les anuncio sobre el webinar de la semana que viene. Muchas gracias, José Luis, y pues definitivamente gracias a todas nuestras panelistas, porque creo que el día de hoy logramos plasmar un panorama de lo complejo que es la situación en América Latina y seguramente así en el resto del mundo, pero si algo compartimos es esta diversidad, es esta riqueza culinaria que nos queda claro debemos defender, debemos retornar a ella. Y creo que se mencionó por ahí, pero quisiera resaltarlo porque no es menor, hacerlo desde este enfoque de derechos humanos, ¿no? O sea, a veces nos olvidamos que tenemos todo un marco legal que nos está respaldando, y creo que esa es una fortaleza que no debemos dejar atrás. Me alegra que América Latina también sea una cuna de resistencia. Creo que algo que veo en todos los países es eso, a pesar de que somos una región que ha sido muy atacada o devastada, tanto por la pandemia como por los intereses económicos creados de estas industrias, ¿no? También se generan resistencias muy diversas, muy interesantes y muy fuertes. Entonces, pues muchas gracias a todas y a todos por haber estado aquí. Muchas gracias, Ana. Yo me llevo muchísimas reflexiones. Muchas gracias a Ana, a Esperanza, a Soledad y a Enrique. También como que un comparativo muy, muy interesante de países clave en la región en políticas alimentarias. Y solo quiero mencionar 3 temas. Estamos en una región que se enorgullece de tener muchos restaurantes gourmet entre los 50 best del mundo, de la región, y siempre contamos cuántos hay en Lima, cuántos hay en Ciudad de México, cuántos hay en Buenos Aires, en Bogotá. Y muchos no lo sabemos, los nombres de todos estos restaurantes, y lo visitamos, pero a la vez tenemos todos estos grandes problemas de alimentación. Es como que la gran paradoja, ¿no? Estamos en un momento en el cual estamos más orgullosos que nunca de nuestras tradiciones culinarias, pero no necesariamente trasladamos eso a una mejor alimentación, y hay una gran oportunidad para hacerlo. 2 grandes oportunidades también, más allá de la pandemia, son la profesionalización de la sociedad civil, cómo ha ido evolucionando, enfrentando tantos retos, siendo tan buenos comunicadores, o sea, descriptores muy buenos de cómo es la situación frente a una ciudadanía que tiene que entender eso, y también la profesionalización del periodismo y de los medios, que o sea, encarna acá Soledad Barruti de una manera muy buena, que por ahí hay algunas preguntas del público también muy buenas de cómo debería mejorar la cobertura de los medios de estos temas. Y finalmente quiero mencionar algo que también algunos de nuestros panelistas hablaron, que es como el gran reto que nos viene a largo plazo, es el cambio climático. Y ahí sí, esta pandemia se va a ver como que muy pequeña frente a todo el impacto que puede tener en la sostenibilidad de nuestros recursos naturales, y que deberíamos darle una mirada a eso. Y una entrada muy buena por la nutrición son las dietas saludables y sostenibles a la vez, por más que ha costado tanto llegar, y está costando tanto llegar a dietas solo saludables, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. El viernes siguiente a las 10 de la mañana, hora de México, tenemos también otro panel de lujo. Ya les vamos a dar más información sobre los panelistas el lunes, pero es sobre seguridad alimentaria y COVID. Justo también aprovechando que se lanza un reporte muy interesante sobre seguridad alimentaria de la FAO
el lunes de la semana que viene. Muchas gracias a todos, gracias nuevamente a la Coalición Contrapeso y a Ana Larrañaga por organizar este webinar y los esperamos el siguiente viernes. Que tengan muy buen fin de semana.